tanta alegría. Para vivir en plenitud, Rambler Classic Cross Country. ¿Qué estaba usted haciendo en junio de 1966 cuando caía el gobierno del doctor Ilia? Claro, si nosotros los argentinos piensan a veces tuviéramos que ser testigos de los crímenes, Dios mío, cuánta gente inocente iría al paredón, cuánta gente inocente iría al cadalso o a la prisión perpetua, porque nosotros a lo mejor contestaríamos lo que usted me está contestando desde su casa. No me acuerdo. Se llama Emilio Gibaja. Y está aquí porque ha sido un vedor directo de hechos importantísimos para el país, para bien o para mal. Y nos interesa profundamente su testimonio. Bueno, vos sabés que casi desde un principio del gobierno, el hecho de que Ilia haya subido con un colegio electoral con un 25% de los votos, facilitó la crítica de los partidos opositores. Incluso antes de esas campañas orquestadas, nosotros teníamos muchas dificultades en el Parlamento para la sanción de las leyes que se necesitaban. Es más, hubo años enteros en que no se aprobaba el presupuesto nacional, porque los partidos opositores, incluso hasta los partidos democráticos, hacían una oposición permanente. Pero yo creo que a mediados del 65, ya comenzó a orquestarse, como decías, esta campaña en contra de él. Comenzó sutilmente, yo diría que comenzó con la prensa nacional, y de distintas formas. Comenzaban las caricaturas, comenzó a hacerse una fama de un gobierno lento, de un gobierno tortuga, tratar de hacerlo aparecer como inoperante, lo hacían aparecer como un hombre que dormía la siesta extensa, que tomaba peperina. Sí, como un provincianismo. Era un hombre que trabajaba, ¿no? Era todo lo contrario, trabajaba todo el día, tomaba 20 cafés diarios, fumaba 2 atados de cigarrillo, no probaba el té ni la peperina, vivía en actividad permanente. Obviamente que tenía un estilo, era un hombre provinciano y tenía su mentalidad provinciana, pero su método de vida, su trabajo era permanente. Junto a este tipo de ironías o sarcasmos, comienza la campaña dura de la prensa. Grandes diarios de la capital. Pero perdón, en ese momento de la campaña dura, como vos le llamás, seguramente ustedes percibían, leían, veían los dibujos, veían... Inicialmente nosotros trabajamos como una simple oposición, que el gobierno democrático lo respetaba. Eso podría decirse, perdón, Emilio. Sí. Digo, podría pensarse que había, por razones de buena voluntad y de credulidad, ¿no? Y de laxitud, de buena conciencia, se podría pensar en un costado más o menos ingenuo de parte de ustedes. Exacto. ¿Sí? Sin ninguna duda. Y además había una posición de Ilia con respecto a la publicidad de la obra de gobierno de la que él era absolutamente opositor. Él sostenía, ahí había una falla de él, había un concepto antiguo de que la democracia no tiene que proclamarse ni publicitarse. El 12 de octubre de 1963 asumió la presidencia de la Nación el doctor Arturo Ilia, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Por primera vez, desde 1928, el radicalismo obtenía la primera minoría con el 21,9% de los votos. En segundo lugar, y con el 18%, se ubicaron los votos en blanco. El peronismo llegó a esa elección técnicamente proscripto. En principio, Perón aceptó la idea de presentarse como Unión Popular y conformar un frente, pero finalmente ordenó el voto en blanco. Los 33 meses que duró el gobierno del doctor Ilia, entre el 12 de octubre del 63 y el 28 de junio del 66, se caracterizaron por el restablecimiento pleno de las libertades democráticas y un notable florecimiento cultural universitario. Entre 1964 y 1965, el Producto Nacional Bruto aumentó considerablemente, pero la decisión más significativa fue el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo, principal programa orgánico de nuestros tiempos, frustrado por el golpe de 1966. Creo y he observado en mí mismo y en otra gente que la gente, por ejemplo, los argentinos tenemos una gran tendencia a olvidarnos de los nombres de los funcionarios de cada gobierno que ha habido, lo cual me parece que está bastante bien porque en general no han hecho nada demasiado importante como para que nosotros nos tengamos que acordar. De cualquier forma y de cualquier manera, de los malos funcionarios solemos recordar más cosas que de los buenos funcionarios. Debe ser porque el mal nos impacta mucho más que el bien, o porque el mal es a lo mejor una moneda demasiado cotidiana y el bien es la excepción. Se
en qué año lo derrocaron a Ilia? En el... Creo que 57. De Ilia no me puedo acordar mucho porque este pobre hombre no ha terminado su gobierno, lo han sacado. Yo le voy a dar una tesis que esta es personal, no está confrontada con nadie. Yo creo que nadie la comparte, pero yo creo que el golpe de Ilia estaba decidido el día de la elección de Ilia. Porque el día 7 de julio del 63, que fue la elección de Ilia, el resultado de la elección es un fin no querido por las Fuerzas Armadas. No habían hecho todo lo que habían hecho, no habían vetado a quien habían vetado para que Ilia saliera presidente. Así que esa noche decidieron si le entregaban el poder ahí o lo echaban después. Decidieron después y armaron toda una campaña periodística de descrédito total doctor, a efectos de... De acuerdo. Y era irresistible, porque empezamos yo creo que los golpes con programa militar. Ahí. ¿Cómo es eso? Y es decir que los golpes antes que habían sido hechos por A, por B, porque no me gusta fulano, sultano, mengano, ahora empezaban por cumplir un objetivo. Digo, yo creo que empezamos la época de la doctrina de la seguridad nacional. Porque ya empieza a perseguir objetivos determinados, ya no importa el crecimiento del país, sino que había que liberarlo al país de no sé qué intríngules marxistas. Obviamente. Pero, por ejemplo, doctor, lo que digo es lo siguiente. El conocimiento de esa programación militar... No, el conocimiento no es, porque quizás no lo supieran. No, pero digamos... Yo estoy haciendo un análisis... Digamos, usted ahora retrospectivo. Retrospectivo. Pero si había algún indicio de eso, o había algún tipo de conocimiento, hipotéticamente, ¿qué se podría haber hecho? Siempre decimos lo único perfecto del pasado porque es inmodificable, ¿no? Así que medio como hablarle al cohete, digamos. Pero la fantasía es... ¿Qué podríamos haber hecho? Se cometen errores, Lupi, porque yo creo que en los gobiernos civiles que hemos tenido después del 30, Frondizi comete el error de decirle todo que sí lo que le pide. Si se le alza un comandante, un militar, lo hace comandante en jefe. Caso Toranzo Montero, por ejemplo. En el gobierno de Ilia, indiferencia total, es decir, no hay relación con la Fuerza Armada, no hay ninguna relación. ¿Cierto? Yo creo que esto marca una diferencia con el actual presidente. El actual presidente conduce, no sé si lo obedecen del todo, pero él da la orden y manda, él está ahí en el centro. No recuerdo nada, mamita, nada. No recuerdo nada. Ni idea. No memorizo en este momento. Nada, no me acuerdo nada del 66. Hay que hacer mucha memoria, ¿eh? Unos amigos míos tenían una perra, una vez. Y esta perra, la habían ellos encontrado en la calle y la tenían. La perra era una perra aparentemente normal, alegre, dicharachera, pero veía una linterna y se volvía loca. Empezaba a ladrar, ponía las orejas para atrás, y entonces empezamos a deducir de qué se acordaría esta perra cada vez que veía una linterna, porque evidentemente, aunque muchos digan que los animales no tienen memoria, a esta perra uno le mostraba una linterna y le agarraba un ataque como si hubiera visto a Lucifer. Seguramente en una de sus vagabundeadas antes de que mis amigos la encontraran, habría estado en alguna obra en construcción, el sereno tenía una linterna, el sereno le pegaba, algo le pasaba a esa perra, porque veía una linterna y se quería morir. Yo creo que a nosotros nos haría falta, a los seres humanos, saber bien claramente cuáles son las cosas que nos han hecho bien y cuáles son las cosas que nos han hecho mal, para poderlas tener recolectadas en la memoria. Toda la gente suele decir que la memoria funciona como una computadora. Esperemos que no sea como esas computadoras argentinas que le facturan 9 millones de dólares a un jubilado para que pague el gas y después el hombre se revienta en el piso y dice, abuelo, pague primero porque parece que la computadora está embromada. Ojalá no fuera como las computadoras argentinas la memoria de los seres humanos, pero a veces parecería que sí. Parecería que los datos se amontonan y parecería que los seres humanos no tenemos la claridad que aquella perra de mis amigos tenía cuando veía la linterna y se acordaba de la paliza que ese presumiblemente sereno le dio.